Hola a todos, continuando con la presentación de mercado laboral, los temas que vamos a ver a continuación son los siguientes. En esta parte vamos a hablar de salarios, específicamente salario mínimo, luego hablaremos de desempleo y finalmente del subempleo. Como ya vimos previamente en otro video, el salario es la remuneración económica del trabajo. Vamos a ver dos definiciones de salario: salario nominal y salario real. Entonces, ¿qué es el salario nominal? El salario nominal es la cantidad de dinero que reciben los trabajadores por hora, mes o año de trabajo. ¿Qué es el salario real? El salario real es esa cantidad de bienes y servicios que puede comprar el trabajador con su salario nominal. ¿Qué es importante para tener en cuenta? Por un lado, que si los salarios nominales aumentan en la misma proporción en la que se incrementan los precios de los bienes y servicios, decimos que se mantiene constante el poder de compra del salario. Por el otro lado, cuando los salarios nominales aumentan menos que los precios, el trabajador pierde capacidad de compra, lo que corresponde a una disminución en el salario real. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es ese nivel inferior que los gobiernos imponen sobre el monto que se le debe pagar a un trabajador, con el principal objetivo de asegurar un nivel mínimo de subsistencia, de mejorar la distribución del ingreso y reducir los niveles de pobreza. ¿Cómo se define el salario mínimo? Cada año, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del gobierno, los gremios económicos y los sindicatos, lleva a cabo una mesa de concertación cada fin de año en la que se trata de acordar el nivel de salario mínimo para el año siguiente. ¿Cómo se define el salario mínimo? En primer lugar, se tienen en cuenta criterios como la inflación causada, es decir, la inflación acumulada del año inmediatamente anterior. También se tiene en cuenta el crecimiento de la productividad, la contribución del salario al ingreso nacional, así como el crecimiento económico. Cuando no se logra un acuerdo, lo que ocurre con frecuencia, el gobierno zanja la discusión por medio de la expedición de un decreto. Imponer un salario mínimo puede traer algunas limitaciones. Aunque el propósito del salario mínimo es mejorar la distribución del ingreso y reducir los niveles de pobreza, el efecto final puede ser completamente opuesto. Si el salario se fija en un nivel muy alto, habrá un exceso de oferta de trabajo, que se traducirá en desempleo. Algunos trabajadores encontrarán empleo en actividades que, de manera ilegal, no reconocen el salario mínimo. Por lo tanto, la fijación del nivel mínimo de remuneración es un asunto delicado donde las buenas intenciones pueden llegar a ser contraproducentes. A pesar de que el salario mínimo se justifica como instrumento para asegurar los ingresos laborales de las personas de más bajos recursos y reducir la pobreza, en algunos países como Colombia, su efectividad es limitada. Esto se debe principalmente al incumplimiento de esta norma por parte de los empleadores. De hecho, en Colombia el 45% de la población ocupada gana menos de un salario mínimo. También se debe a que hay altos niveles de informalidad laboral, los cuales permiten que las empresas incumplan las regulaciones laborales y paguen salarios bajos a individuos con bajo poder de negociación y escasas oportunidades laborales. ¿Es alto el salario mínimo en Colombia? Se ha argumentado que el salario mínimo en Colombia es muy alto. El gráfico nos muestra que el salario mínimo en Colombia está muy cerca de la mediana salarial, es decir, el nivel que divide la población en dos grupos de igual tamaño, algo que no es nada común entre los países de la OCDE. Es muy posible que un salario mínimo alto obligue a los trabajadores menos productivos a buscar empleos informales, lo cual a su vez implica otros problemas, pues los deja por fuera de ciertos mercados, como el mercado del crédito,
que son fundamentales para el desarrollo. En general, el problema político y social sobre este tema es que, si bien el salario mínimo puede ser alto frente a los niveles de productividad, no lo es frente a las necesidades y gastos de quienes lo reciben.